Bendiciones y saludos, amigos y hermanos en Cristo. Dios les bendiga. Voy a compartir con ustedes este día, este tema que lo he titulado ¿Es Cristo realmente el Señor de tu vida? Ese es el título en este día. ¿Es Cristo realmente el Señor de tu vida? Muy bien, y para hablar de este tema voy a tocar algunos textos bíblicos. Voy a hacer referencias de palabras del Señor Jesucristo y también vamos a tomar en cuenta algunos textos del Antiguo Testamento. Como vivimos la humanidad entera, este mundo que está hecho de tantas fantasías y de tanto desarrollo, tanto tecnológico, material y todas esas cosas. Hoy en día la humanidad está necesitada de muchas cosas materiales. La gente, todos los días, el ser humano se levanta con el afán de buscar el pan, de buscar cómo solucionar los problemas y las necesidades. Esto ha sido todo el tiempo de que el hombre fue sacado del huerto del Edén, ¿verdad? Porque ya el hombre ya no tenía directamente la salvación de Dios. ¿Por qué? Porque el ser humano, se apartó de la voluntad de Dios. Recordemos que hubo un enemigo que hizo caer al ser humano y el hombre fue castigado. Fue sacado del huerto del Edén y ya nunca más disfrutó de todos esos privilegios que el hombre tenía. Sin embargo, Dios no ha abandonado al hombre. Siempre ha estado interesado en nosotros, en la raza humana. Allá tenemos el texto de Deuteronomio 5:33. Ahí hablaba Dios al pueblo de Israel y le decía de que ellos, como pueblo de Dios, no debían de alejarse de su palabra, ¿verdad? Y es lo que muchas personas hoy en día no comprenden, que cuando Dios hace el llamado al ser humano, solamente lo que quiere es el bien para nosotros mismos, ¿verdad? Dios no te quiere imponer cargas, hermano o amigo. Dios lo que desea es que tú vuelvas tu corazón a Él, porque todo lo que proviene de Dios es bueno. Dios no te va a quitar tu trabajo, Dios no te va a quitar las cosas materiales que tienes, Dios no te va a quitar los talentos, Dios no te va a quitar de repente la fama que tienes inclusive. Eso Dios no te lo va a quitar. Más bien lo que Dios quiere es reforzar, ¿verdad? Tus valores, reforzar tu moral, reforzar tu propia vida, ¿verdad? En sí misma. Porque lo que dice la palabra de Dios es que sin Dios es imposible, ¿verdad? Vivir en esta tierra, ¿verdad? Será una vida completamente de error, ¿verdad? Y de perdición si vivimos una vida sin Dios, si tratamos de vivir una vida sin Dios. Voy a leer este texto para que lo analicemos y luego vamos a introducirnos directamente al tema. Entonces, como les decía, Deuteronomio capítulo 5, versículo 33, dice así: sigan por el camino que el Señor su Dios les ha trazado, para que vivan, prosperen y disfruten de larga vida en la tierra que van a poseer. Así les decía Moisés de parte de Dios al pueblo de Israel. Cuando ellos estuvieron como esclavos en Egipto, que era una semejanza a estar esclavos del diablo, ellos prácticamente no tenían nación, no tenían nada, no tenían bendiciones. Solamente vivían en Egipto y ellos clamaban por justicia. Dios escuchó el lamento de ellos y decidió liberarlos. Y luego que Moisés fue utilizado de parte del Señor para llevarlos y guiarlos hacia la tierra prometida, ellos recibieron, antes de la partida de Moisés, ellos recibieron el mandato de parte del Señor, ¿verdad? Ustedes, les dijo Dios, sigan por el camino que yo les he trazado. O sea, no se olviden de mis mandamientos. ¿Para qué? Para que vivan, ¿verdad? Eso es lo que muchas personas no entienden. O sea, Dios cuando nos pide que nos pongamos a cuentas con Él es para que tengamos una oportunidad y no perezcamos a causa del pecado, a causa del engaño del diablo, ¿verdad? Y alguien me decía por ahí, hermano, pero es que ustedes solo creen en las cosas místicas,
en eso del diablo, nosotros somos dueños de nuestro destino. Bueno, es verdad de que nosotros en cierta forma tenemos libre albedrío, pero ese libre albedrío solamente te puede llevar a dos caminos. Si obedeces a Dios, te va a llevar al camino del bien, el camino del cielo. Pero si no obedeces a Dios, el otro camino por el cual estás o puedes transitar es el camino que te lleva a la perdición, al infierno eterno, ¿verdad? ¿Y cómo sabe usted, hermano, que existe el cielo y el infierno? Bueno, yo no he estado ahí, pero la palabra de Dios lo dice. Y nosotros los cristianos creemos en la palabra de Dios. Así que si tú quieres creer en lo que Dios te está diciendo, debes creer simplemente por fe en lo que Dios te dice. Si Dios dice que Dios ha trazado un camino para nosotros los humanos y así vamos a vivir, entonces es porque la palabra de Dios te lo dice. Dice la palabra de Dios, todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Si tú obedeces a Dios, vas a vivir. Si tú haces lo bueno, vas a vivir. ¿Verdad? Y no solo eso, Dios te va a prosperar. Y dice además de que vas a disfrutar de larga vida. ¿Verdad? Pero si no haces lo que Dios te dice, entonces lógicamente te estás exponiendo a las consecuencias, ¿verdad? De la desobediencia. Por eso es que Dios siempre ha estado interesado en el ser humano. Qué importante que nosotros tomemos en cuenta esto, ¿verdad? Muy bien. Para nosotros llegar a experimentar, ¿verdad?, las bendiciones de Dios, recordemos que hoy en estos tiempos ya Dios no le habla directamente al pueblo, ya no hay un Moisés, ya no están las tablas de la ley. Lo único que tenemos es las palabras y las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Muchas personas hoy en día creen en Jesucristo, pero la pregunta es, ¿podremos salvarnos si solamente creemos en Él? Bueno, creer, dice la palabra de Dios, hasta los mismos demonios creen y tiemblan, pero ellos no se van a salvar, ¿verdad? Ellos ya están destinados para ser destruidos. ¿Por qué? Porque ellos se apartaron y desafiaron a Dios, ¿verdad? Se apartaron de hacer lo correcto, hacer lo que Dios les había dicho. De igual manera el ser humano, no solo basta creer en un Jesucristo teóricamente, ¿verdad? Creer, todo mundo puede creer, ¿verdad? Es como que yo le pregunte a alguien, ¿tú crees en tal cosa? Sí, yo creo, pero nada más. El creer nos debe llevar a nosotros los humanos a reflexionar, a tratar de hacer un cambio. Y para creer en Jesucristo tú debes de tener una sumisión, ¿verdad? ¿A quién? A Él, ¿verdad? Y si tú te sometes a Él, puedes entonces perfectamente tener la oportunidad de hacer la voluntad de Dios, ¿verdad? Entonces, muy bien, vamos a leer un texto para empezar entonces a introducirnos en este tema, ¿verdad? Lucas capítulo 6, versículo 46. Dice ahí el Señor Jesucristo, lo vamos a ver. Lucas 6, 46. Hermanos, cuando Jesucristo se presenta en la vida de las personas, a veces si la persona ya sea que esté en cualquier religión o la persona tenga sus ideas, sus creencias, sus costumbres, ¿verdad? No siempre las personas están dispuestas a recibir la palabra de Dios de manera abierta y sumisa, ¿verdad? No siempre. ¿Por qué? Porque el ser humano lleva un estilo de vida y usa a veces el libre albedrío, pero lastimosamente ese libre albedrío a veces lo utilizamos mal, ¿verdad? Lucas 6:46, vamos a ver qué dice acá. Dice, a ver. Dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? ¿Verdad? ¿Por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo os digo? ¿Verdad? Está hablando el Señor Jesucristo a los que lo seguían o a sus discípulos. ¿Por qué ustedes me llaman Señor y no hacen lo que yo les digo? ¿Verdad? Lógicamente, si yo tengo a alguien como mi Señor, yo tengo que obedecerle, ¿verdad?
Por ejemplo, en los restaurantes hay un jefe o un gerente, dueño del restaurante. Los mozos simplemente tienen que obedecer lo que el dueño les diga o lo que el gerente les diga, ¿verdad? Así es, o sea, ellos solamente son servidores, son mozos, son siervos, ¿verdad? De igual manera, el Señor Jesucristo les dice a los que quieran creer en Él: ¿por qué me llaman Señor, Señor y no hacéis lo que yo os digo? ¿Por qué? O sea, el diablo hace eso, ¿verdad? Hizo eso, o sea, él sabía quién era Dios, pero él se rebeló contra Dios, ¿verdad? Entonces, no basta creer nada más en Jesucristo. Hay que hacer lo que Él dice. ¿Y qué es lo que Él dice? Que debemos de creer en Él primeramente, ¿verdad? Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea que tú debes de creer en Jesucristo como el Hijo de Dios, ¿verdad? Hoy en día vivimos un mundo en donde se cuestiona la divinidad de Jesucristo. Precisamente el próximo domingo yo voy a hablar acerca del nacimiento de Cristo, su divinidad, ¿verdad? Porque a veces las personas miran a Jesucristo como cualquier otra cosa, como un hombre histórico, ¿verdad? Como alguien que era bueno, como un maestro, qué bonito en las películas cómo hacía todo eso Jesús, ¿verdad? Pero para ser servidor, para ser seguidor de Jesucristo, para ser discípulo hay que obedecerle. No solo basta creer, ¿verdad? Cuando Pedro fue llamado por el Señor Jesucristo por el Señor Jesucristo, él dejó todo lo que tenía y él siguió a Jesucristo. De igual manera, todo aquel que quiere salvarse, salvar su vida, tiene que entender que debe dejar el ego de sí mismo. Lo que pasa, amados hermanos, que vivimos los seres humanos engañados con nuestro propio orgullo, ¿verdad? El ser humano no quiere dejar el orgullo, ¿verdad? Aquello que nos da la creencia de que nosotros, a pesar de que tenemos libre albedrío, podemos hacer lo que nos da la regalada gana, y ahí es donde está el problema, ¿verdad? Cuando Dios nos hace el llamado por Jesucristo, no queremos obedecerle. Ponemos las miles de excusas, ¿verdad? Hay inclusive temas bíblicos en donde habla de todas las excusas que el ser humano pueda poner. Pero delante de Dios no es válida ninguna. Porque Dios lo que desea es que obedezcamos a su Padre, ¿verdad? Y Jesucristo lo demostró, ¿verdad? Lo demostró cuando Él vino a la tierra, ¿verdad? Jesucristo decía en Mateo 7:21 al 23: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ¿verdad? Jesucristo, cuando Él vino a la tierra, Él se sometió a la voluntad de su Padre, ¿verdad? Cuando a Jesucristo se le presentó el enemigo, recordemos en la tentación del desierto, 40 días y 40 noches había ayunado. Jesucristo venció al pecado, venció a la tentación, ¿verdad? El diablo le tentó de muchas maneras, le tentó con el pan, ¿verdad? Para que él convirtiera piedras en pan. Y Jesús le dijo: no solo de pan vivirá el hombre, le dijo al diablo, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hay personas que ponen esa excusa, ¿verdad? No, es que yo tengo que trabajar, no, es que yo tengo que prosperar, no, es que yo tengo que esperar cuántos años, no sé cuánto, no sé cuándo Dios me va a tocar el corazón, dice la gente. Ese es el engaño del enemigo, ¿verdad? Cuando Jesús caminó sobre la tierra, Él dijo: el que cree en mí tiene vida eterna, ¿verdad? Pero el que se rehúsa a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Hay un punto en el cual el ser humano es confrontado en estos tiempos. Y el punto es si estás dispuesto a hacer de Jesucristo el Señor de tu vida, ¿verdad? Amigo que todavía no obedeces a Jesucristo. Si el Señor Jesucristo te llama y tú no quieres obedecerle, déjame decirte que entonces Jesucristo no es el Señor de tu vida. Y si Jesucristo no es el Señor de tu vida, la pregunta es: ¿quién es el Señor de tu vida? ¿Quién? Dice la palabra de Dios, y este texto lo voy a leer acá, ¿verdad?
Lo voy a leer, a ver. A ver, este texto. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8. Dice la escritura ahí: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Cuando Jesucristo vino, Él deshizo las obras del diablo. En la tentación del desierto, el diablo no pudo hacerlo caer a Jesús, ¿verdad? Engañándolo, que convirtieron unas piedras en pan. Porque Jesús le demostró que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y cuando lo tentó con aquel poder de las naciones, la riqueza y toda la gloria de ellos, Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios únicamente adorarás y solamente a Él servirás. O sea, Jesucristo no fue tentado por las riquezas, ni el poder, ni la gloria de este mundo, ¿verdad? Y hay personas que no quieren dejar esas cosas de este mundo, ¿verdad? El poder, la gloria, la vanagloria, el dinero, la riqueza, las posesiones materiales, ¿verdad? La fama, la honra, ¿verdad? Hay personas que el ser humano naturalmente tiene eso, ¿verdad? Y es verdad, nosotros cuando obtenemos un logro es bueno, necesitamos que la gente nos diga: qué bueno, excelente, y los aplausos aquí y allá. Eso no es malo. El problema es cuando esas cosas, ¿verdad?, hacen de que nosotros elevemos nuestro orgullo, nuestro ego, y nos creamos a veces semidioses, ¿verdad? Yo he tenido profesores de filosofía allá en Rusia. Tuve un profesor de filosofía. Lógicamente era una filosofía dialéctica, comunista y todas esas cosas. Uno tenía que levantarse como que eran dioses cuando ellos entraban, ¿verdad? Hay personas así que se creen tan importantes, ¿verdad? A pesar de que el ser humano pueda tener títulos, grandes títulos, 10, 20 títulos, o carreras o lo que sea, o una posición en una empresa o lo que sea, eso no te hace más grande que Dios, ¿verdad? Dios te ha creado, Él es tu creador y tú te le debes a Dios, aunque no lo aceptes. Lo que necesitas únicamente es ser humilde delante de Él y humillarte y pedirle perdón a Dios. ¿Por qué? Porque si a Dios no te le humilla, Él te va a destruir, ¿verdad? Así es. Dios simplemente va a juzgar a los seres humanos, dice la palabra de Dios. Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. No importa que tú no creas en Dios, inclusive, que seas el ateo más famoso de esta tierra, pero de todas maneras, cuando llegues a la eternidad, tendrás que enfrentarte a la realidad de que Dios existe. Y no solamente eso, de que Él te va a juzgar, y Él va a valorar realmente dónde mereces estar, tu alma, ¿verdad? Cuidado con eso, porque el Señor Jesucristo enseñó, ¿verdad? No todo el que me dice Señor, Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Así hay personas que hoy en día están en cualquier religión, pero no obedecen ni son sumisos al Señor Jesucristo. Solamente creen en Él, pero nada más, ¿verdad? Y es triste. Inclusive algunos líderes religiosos, ¿verdad? Y no quiero juzgar, no quiero mencionar, pero por ahí un líder religioso de una religión importante hace poco dio una declaración donde dice que los homosexuales o los que practican el mismo sexo, hombres con hombres, mujeres con mujeres, tienen los mismos derechos que los demás. Bueno, no sé cómo harán ellos, ¿verdad? Porque la palabra de Dios dice que Dios, cuando Dios hizo a la creación, ¿verdad?, humana, Dios creó un hombre y una mujer. No hizo dos hombres ni dos mujeres. Así que yo no sé esas personas que practican esa opción sexual, cómo van a hacer para arreglar su vida, ¿verdad? Porque yo lo que entiendo es que un hombre y una mujer forman una familia y luego vienen los hijos y los hijos son la base de una familia, ¿verdad? Así es que no sé la verdad, porque la palabra de Dios no dice eso. Más bien Dios condena ese tipo de prácticas sexuales, ¿verdad?
Bueno, ese es otro tema, pero estamos hablando acerca de la sumisión a Jesucristo. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mira, así es que si creemos en Dios, tenemos que hacer necesariamente lo que Jesús dice. No podemos tomar otra decisión, ¿verdad? Ahora, recordemos, ¿verdad? Como leímos el texto introductorio de Deuteronomio 5:33, que Dios, a causa del pecado de la raza humana, ha venido acortando los días del ser humano. Y eso usted lo puede leer en la Biblia. Antes los hombres vivían 500, 600 años, 800 años, inclusive 900 años. Y luego Dios, a causa del pecado del hombre, la desobediencia, fue acortando los días. Hay personas que con suerte llegan a los 50 hoy en día, ¿verdad? Por muchas razones, ¿verdad? ¿Por qué? Porque algunos y muchos de ellos se han alejado de Dios. Se han alejado de Dios y no quieren someterse a Dios. No quieren obedecer al Señor Jesucristo. ¿Verdad? Santiago, Juan 3:4 dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Si tú dices que crees en Dios y en el Señor Jesucristo, entonces lógicamente debes de apartarte del pecado. Pero si no crees, lógicamente estás practicando el pecado, ¿verdad? Y si practicas el pecado, entonces estás infringiendo la ley. Y el que practique el pecado, dice la palabra de Dios, como dice 1 Juan 3:8, el que practique el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio, ¿verdad? Para esto apareció al Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. Si seguimos a Jesucristo, podremos tener la oportunidad de alejarnos del pecado y derrotar al diablo, derrotar la tentación, ¿verdad? Como lo hizo Jesucristo. Pero eso, vuelvo a repetir, demanda de una sumisión completa a Dios. Y ahí está el asunto, ¿verdad? No todos queremos someternos a Jesucristo, ¿verdad? Solamente creemos algunos, pero no obedecemos lo que Él dice. Entonces, Santiago 1:22 dice, sed hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos, ¿verdad? O sea, el creer en Jesucristo, el creer en Dios, eso no te garantiza la salvación, ¿verdad? Vuelvo a repetir, hasta el mismo diablo cree y tiembla, pero no obedece a Dios. Por eso está ya destinado para el juicio eterno, para la condenación. Entonces, hoy en día se cuestiona la autoridad de Jesucristo, se cuestiona su divinidad y todas esas cosas. Y la persona pone las miles de excusas para no ponerse a cuentas con Dios. Sin embargo, estimados hermanos y amigos, el Señor Jesucristo da las pautas. Cuando Él vino, Él les enseñó a sus discípulos, ¿verdad? En Lucas capítulo 9, versículo 24, Él les decía, a ver, vamos a leerlo, 9:24. Rápidamente, porque el tiempo se nos va. 9:24, Él decía, porque, a ver, versículos 23 y 24, dice, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Versículo 24, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, mas el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. En otro texto dice, en Mateo 10:39 dice, la hallará, ¿verdad? Jesucristo decía, ¿verdad? Ahí en ese versículo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. ¿Qué significa negarse a sí mismo? Significa de que ya no soy yo el que dependo de mí mismo, ¿verdad? Sino yo dependo completamente de la gracia y la voluntad de Dios. Alguien me puede decir, hermano, pero si yo no trabajo, yo no como. No es Dios el que me va a darlo todo lo que necesito. Es verdad. Pero Dios, si Dios no te da la vida, si Dios no te da la salud, si Dios no te da la inteligencia, si Dios no te da los dones, los talentos, si Dios no te da la facilidad de que aún
permanezcas en ese cuerpo, en la vida que todavía tienes, tú no tuvieras la oportunidad ni siquiera de trabajar, ¿verdad? Porque cuando llega la enfermedad, y si esa enfermedad es una enfermedad letal, el ser humano, ¿verdad?, se desespera y ya no haya que hacer, ¿verdad? Hasta en ese momento hay personas que se quieren entregar a Dios y algunas se entregan a Dios. Pero lo ideal es que Dios te garantice años y años de prosperidad y de una vida en abundancia, ¿verdad? Y es por ello que Dios te pide la gran necesidad de obedecer a Jesucristo, ¿verdad? Hermano, pero la verdad es que yo no sirvo para buscar una iglesia, dicen mucho, ¿verdad? O sea, hay miles de excusas. El Señor Jesucristo no te está llamando a que formes parte de una iglesia. Jesucristo lo que te está llamando es que arregles tu vida, que dejes el pecado, que dejes la injusticia, que dejes el error, ¿verdad? Y empieces a tener una nueva relación con Dios, que Jesucristo mismo sea tu Señor, ¿verdad? Y Dios. Porque en esta vida hay dos señores, ¿verdad? O estás con Dios o estás con el enemigo. No hay otra, ¿verdad? Si tu vida es una vida de obediencia a la palabra de Dios, entonces tú estás con Dios. Dice la palabra de Dios, el que es de Dios, la palabra de Dios oye. Así le decía, así decía Juan, ¿verdad? En el Evangelio de Juan. El que es de Dios, la palabra de Dios oye, ¿verdad? Una mujer se acercó a Jesucristo y le dijo, Señor, bienaventurados los pechos que te dieron de amamantar, ¿verdad? Y Jesús le dijo, mujer, yo te digo más bien, ¿verdad? Bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. O sea, son dichosos los que obedecen la palabra de Dios, no solamente oírla, sino obedecerla. Hermano, ¿y qué debo hacer para obedecer a Dios? Muy sencillo. Primero, creer en Jesucristo, el Hijo de Dios, ¿verdad? Que Él trajo esa promesa de salvación. Segundo paso, ¿verdad? Confesar tus pecados a Dios. Hermano, pero yo ya me bauticé cuando era bebito. Bueno, ese fue el bautismo que te hiciste cuando eras pequeñito y no sabías qué era y para qué era. Pero ahora debes de saber que Jesucristo vino a morir por los pecadores, no por los bebés, ¿verdad? Y por lo tanto, el pecador es aquella persona que sabe lo bueno y lo malo y ha violado la ley de Dios. Mira, un bebé cuando nace, Dios no lo está viendo como pecador. El pecado no se hereda, sino que el pecado se adquiere, ¿verdad? Así es que la palabra de Dios dice que además debemos de creer en Jesucristo, confesar a Jesucristo como nuestro Señor y luego bautizarnos para que Dios nos perdone nuestros pecados. Y de ahí en adelante, para poder ser llamados hijos de Dios, tenemos que empezar a hacer lo que Jesucristo te dice. O sea, empezar a seguirle sus pasos, hacer lo que Él hizo, seguir las enseñanzas de Jesucristo y obedecerlas. Y eso no es nada fácil, ¿verdad? Pero dice la palabra de Dios que los valientes heredarán el reino de Dios, ¿verdad? Así es que, estimado hermano, amigo, ¿quién es el dueño de tu vida? ¿Realmente Jesucristo es el dueño de tu vida? ¿Estás siguiendo a Dios? ¿Estás obedeciendo a Dios? ¿Verdad? Como dice su palabra. Son dos mandamientos que tienes que seguir, ¿verdad? Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu fuerza, con todo tu corazón. Y el segundo mandamiento que Dios te pide es amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿verdad? Si una persona se ama a sí misma, entonces no destruye su cuerpo. Si una persona se ama a sí misma, obedece a Dios, hace lo bueno. Si una persona ama a su prójimo, no le hace daño, no le roba, no le miente, ¿verdad? No hace cosas para dañar a su prójimo. O sea, ama a su prójimo. Más bien desea el bien para la otra persona, ¿verdad? Entonces, así dice la palabra de Dios. El primer mandamiento de la ley de Dios es amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu fuerza. Si ese es el primer mandamiento que quieres obedecer, entonces no puedes estar amando tu carro. Hay personas que aman más su carro que a Dios, ¿verdad?
o a su trabajo, otras cosas, ¿verdad? Materiales, ¿verdad? Hay personas que dicen, no, pero es que primero son mis hijos, o primero es mi esposo, ¿verdad? O mi esposa. Bueno, Dios no te está quitando que ames, que dejes de amar a tu esposo o tu esposa. Dios lo que quiere es que le ames a Él primero, de corazón. Que lo primero que pienses es en agradecer lo que Dios te da, la vida primeramente, ¿verdad? Amando a Dios de todo corazón, como un amigo, ¿verdad? Tú temes a Dios, tú obedeces a Dios porque tú le amas. Y ese amor entrañable hace que tú te sometas a Él, que obedezcas a Dios, ¿verdad? En estos tiempos, la única manera de someternos a amar a Dios es a través de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, ¿verdad? Así es, hermanos y amigos. Lucas 9:24, el Señor Jesucristo enseñaba, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Es algo muy difícil, ¿verdad? No todas las personas, inclusive algunos cristianos, no están dispuestos a hacer esto, ¿verdad? Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. ¿Qué significa negarse a sí mismo? Ya no eres tú mismo tomando las decisiones, sino Jesucristo mismo toma las decisiones en tu vida, ¿verdad? Ya es Dios el que controla tu vida. ¿Y cómo lo vas a hacer? Una vez que te bautices, dice la palabra de Dios, viene a morar en ti el don del Espíritu Santo. Y el don del Espíritu Santo está en Gálatas capítulo 5, versículo del 19, ¿verdad? Al 23. Ahí están las obras de la carne y las obras del Espíritu. El Espíritu, las obras del Espíritu te van a hacer que tú obedezcas a Dios y vayas perfeccionando tu relación con Dios por medio de los frutos del Espíritu. ¿Cuáles son? Gozo, paz, amor, benignidad, ¿verdad? Templanza, todos esos frutos del Espíritu, ¿verdad? Fe, todos esos son frutos del Espíritu. Vas a ir fortaleciendo tu relación con Dios de tal manera que ya no se te va a hacer difícil obedecer a Dios. Pero si en la práctica, si en la obediencia a Dios, no te dejas llevar por los frutos del Espíritu, entonces vas a tener una lucha, ¿verdad? Porque aún siendo cristianos, todos tenemos una lucha. ¿Y contra qué es? Contra los frutos de la carne. ¿Cuáles son los frutos de la carne? Adulterio, fornicación, idolatría, hechicerías, pleitos, celos, enemistades, celos, ¿verdad? Hechicerías, orgías, borracheras y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os advierto, decía Pablo, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, una vez que uno se somete a Jesucristo, Jesucristo viene a formar parte de tu vida. Y tú de ahí en adelante ya solamente te queda seguir adelante, ¿verdad? Hasta perfeccionar los frutos del Espíritu Santo en tu vida. De tal manera que ya para ti no va a ser difícil entregar tu vida a Dios, ¿verdad? Esa es la idea. Pero hay personas que ni siquiera lo quieren intentar, ¿verdad? A la primera ya están como aman a este mundo, aman las cosas materiales, aman su propia vida, ¿verdad? Es cierto que hay que amarnos nosotros mismos, pero primeramente es el amor a Dios, primeramente el amor a Dios, ¿verdad? Juan capítulo 8, versículo 12, dice ahí la escritura, una vez más se dirigió a la gente y les dijo, Jesucristo está hablando, ¿verdad? Yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. No importa de qué religión tú creas que tú vas a ser salvo, no importa. Si tú no crees en el Señor Jesucristo y no le obedeces, estás perdido, ¿verdad? Como las personas que no creen en Dios ni tampoco obedecen a Jesucristo, ¿verdad? Así es, así dice la palabra de Dios. Jesucristo dijo, yo soy la luz del mundo. Él es la luz del mundo. Jesucristo es el que da la sabiduría y el entendimiento para discernir las cosas de este mundo, ¿verdad? Entonces, ahí dice la palabra de Dios, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas,
sino que tendrá la luz de la vida. Ahí está. El seguir a Jesucristo, amados hermanos y amigos, solamente nos trae la bendición, ¿verdad?, de tener aseguradas sus promesas y además de eso de gozar de promesas de vida eterna. No andaremos en tinieblas, ¿verdad? Ya nadie nos engañará. Ninguna falsa religión, ninguna enseñanza de los hombres, ninguna filosofía, ninguna costumbre, ¿verdad? Por ahí anda el diablo engañando a las parejas, a los jóvenes. No te cases, ¿verdad? No te cases. ¿Para qué te vas a casar? Miren en la televisión cómo fracasan, ¿verdad? Las personas, los famosos. Bueno, esas personas que fracasan por su matrimonio es porque ellos no tienen a Dios como Padre, ¿verdad? Las personas se unen sin meditar en lo que están haciendo, ¿verdad? Y luego el resultado de eso es que tienen una vida desastrosa y terminan divorciándose. Pero la palabra de Dios dice, lo que Dios une, no lo separe el hombre, ¿verdad? O sea, si Dios une a la pareja, nunca te vas a separar. Tanto el varón como la mujer van a ser felices de por vida, ¿verdad? Pero el diablo te dice, no lo hagas, no te cases. No vas a tener ninguna, así te libras de cualquier responsabilidad cuando no es cierto, ¿verdad? Al contrario, dice la palabra de Dios, que el que no se casa y vive una relación así, sexual así, sin compromiso delante de Dios, simplemente está viviendo en el pecado. Y eso se llama fornicación, ¿verdad? Y Gálatas 5, del 19 al 21, ahí dice la palabra de Dios. Y ese texto no es solamente para los cristianos. Bueno, en realidad es para los cristianos, pero Dios estableció el matrimonio para todos los hombres. Así que si tú no obedeces a Dios, ¿verdad? Quieres vivir una vida desordenada, quieres tomar unas decisiones a tu manera, pues simplemente no te quieres someter a Dios ni a Jesucristo, ¿verdad? Entonces, la pregunta es, vuelvo a repetir, ¿es realmente Jesús el Señor de tu vida? Esa es la pregunta de este tema, ¿verdad? ¿Es realmente el Señor Jesucristo el Señor de tu vida? Muy bien, Mateo 10:38 sigue diciendo Jesucristo, y el que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí. Hay personas que le ponen cualquier obstáculo, ¿verdad?, a su salvación o a la obediencia y sumisión a Dios, ¿verdad? Hay miles de excusas, amados hermanos y amigos, que nosotros los humanos podemos ponerle a Dios para no obedecerle, ¿verdad? Y sobre todo a seguir a Jesucristo. ¿Verdad? Hay personas, por ejemplo, que utilizan hasta cosas místicas, según ellos. Una gran cruz acá en el pecho, ¿verdad? Y hasta son rockeros o aquellos que cantan canciones satánicas, ¿verdad? Y ellos, usted les pregunta, ¿y usted cree en Jesucristo? Sí, sí. Bueno, allá hasta los asesinos en México tienen a sus propias vírgenes, sus propios santos, ¿verdad? Sí, en muchos lugares hay devotos inclusive de algunos santos, ¿verdad? Ellos dicen, sí, mi Dios es tal santito, tal santita. Bueno, hasta los pandilleros tienen su propio santo, ¿verdad? Bueno, esas son cosas que el ser humano hace, ¿verdad? Pero lo cierto es que a Dios no lo engañamos. Dice la palabra de Dios que Él conoce la vida del hombre. No hay nada oculto que se le pueda ocultar a Dios. Y Él sabe cuando una persona está con Dios o está sin Dios. Vamos a leer versículo Juan capítulo 12, versículo 26. A ver, vamos a leer Juan 12, 26. Interesante, ¿verdad? Este estudio, un repaso de algunos textos acerca de si Jesús es nuestro Señor. Juan 12, 26. A ver qué decía el Señor a sus discípulos. Dice, si alguno me sirve, ¿verdad? Sígame. Y donde yo estuviere, ahí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Miren qué hermoso, ¿verdad? Miren qué hermosa esa promesa de parte del Señor Jesucristo. Dice, quien quiera servirme, debe seguirme. O sea, si tú quieres, ¿verdad? Hacer que el Señor Jesucristo sea tu Señor. Entonces, si quiere
servirle a Él, ¿verdad? Debes de seguirle en donde vayas, ¿verdad? Porque Él dice, quien quiera servirme, ¿verdad? Debe seguirme, ¿verdad? Si alguno me sirve, dice, sígame. O sea, seguir a Jesucristo todos los días. Hacer lo que Dios te dice. Sígame. Y donde yo estuviera, ahí también estará mi servidor. O sea, el que sirve a Jesucristo, ¿verdad? Lo va a demostrar por medio de la obediencia a la palabra, ¿verdad? Por medio de lo que dice el Señor Jesucristo, ¿verdad? En su palabra, ¿verdad? No se puede engañar a Dios, ¿verdad? Que tú digas que crees en Dios, en Jesucristo, y tú vives una vida llena de pecado, una vida desordenada, una vida que no agrada a Dios. Simplemente yo te digo en este día, si tú crees en Dios y en Jesucristo, tienes que hacer lo que Él te dice y tienes que servirle. Si tú no lo haces, entonces tu Dios no es Jesucristo ni es Dios, sino el enemigo, ¿verdad? Y hay personas que viven así, ¿verdad? Inclusive están en algunos grupos religiosos, en algunas religiones falsas, ¿verdad? Y viven con el pecado, ¿verdad? Viven una vida que no agrada a Dios y ellos dicen, no, yo creo en Dios y en Jesucristo, y ahí están felices, ¿verdad? Se emborrachan, mienten, bailan, hacen un montón de cosas, ¿verdad? A escondidas inclusive, tienen doble vida, ¿verdad? Imagínense, había un pastor en cierto lugar de África que dice que este señor obligaba a las pobres damas a que se... Y esto lo digo porque es real, ¿verdad? Ahí salió en una página social, el video inclusive se ve, cuando él obligaba a las damas de la iglesia a que ellas se depilaran sus partes íntimas, imagínense. Él las obligaba a las damas, él mismo lo hacía. Según él estaba agradando a Dios con eso. No sé cuál sería esa doctrina o esa enseñanza del Satanás que le enseñaba a las hermanas, y las hermanas engañadas toditas, ¿verdad? Todos los que están ahí en ese grupo religioso. Por ahí hay otra iglesia en otro lugar, ¿verdad? No sé si es en Colombia, en donde la iglesia se llama, no iglesia de Cristo, ¿verdad? O sea, la iglesia que le pertenece a Cristo, sino iglesia de Satanás, ¿verdad? Y en la entrada hay una figura como de un hombre que tiene la mitad de hombre y tiene una cabeza con unos cuernos, así como un cabro. En otras palabras, la iglesia de Satanás. Esa es la entrada de la iglesia de Satanás. Imagínese usted qué es lo que harán allá adentro de esa iglesia, ¿verdad? ¿Cuál será el requisito? Me imagino que uno de los requisitos debe ser agarrar la Biblia y patearla o quemarla, ¿verdad? Me imagino negar la palabra de Dios, blasfemar contra Dios, contra Jesucristo, contra lo que sea. Todo lo que hable de Dios, simplemente hacerlo a un lado. Solamente como el patrón no cree en Dios ni le obedece, lógicamente que los que quieran servir al patrón, que se llama el diablo, tienen que hacer eso, ¿verdad? O por ahí anda también en otra iglesia, en otro lugar en Estados Unidos, eso es allá, en donde el pastor y las hermanas, ¿verdad? Tienen que andar desnudas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque él les enseña a los creyentes que bueno, que el pecado está en la malicia de los ojos, ¿verdad? Y que cuando Dios creó al hombre, los hizo hombre y mujer y ellos andaban desnudos. Imagínense todos los hermanos y las hermanas desnudas ahí. Bueno, es cierto que la palabra de Dios dice que cuando Dios creó al hombre, ¿verdad? Andaban desnudos. Pero luego que ellos pecaron, Dios mismo les tuvo que hacer túnicas de pieles a ellos, ¿verdad? No les hizo delantales como ellos se hicieron, ¿verdad? Delantales, Adán y Eva se hicieron delantales de hojas, de higuera. No, porque ellos estaban mal vestidos, ellos estaban desnudos prácticamente. Dios les hizo, ¿verdad? A ellos túnicas de pieles para cubrir su desnudez. En otras palabras, ¿verdad? El ser humano, tanto el hombre como la mujer, no deben de andar desnudos por ahí, ¿verdad? Y hay personas que como no tienen moral ni respeto a nada, andan desnudos por donde quiera. En las playas andan desnudos, ¿verdad? Y no tienen moral ni respeto de nada. Ni las mujeres ni los varones se van a respetar.
Es triste, hermano. ¿Por qué? Porque la sociedad está sometida, ¿verdad?, a este engaño de Satanás, a que la gente tome la decisión de vivir una vida disoluta, una vida alejada de la palabra de Dios, ¿verdad? Vuelvo a repetir, estimado hermano o amigo, ¿es Jesucristo el Señor de tu vida? ¿Verdad? Está Él mandando en tu vida. Él es el que hace que tú vivas. Él es el que hace que tú tengas aceptación en todo lo que haces, ¿verdad? Si no es así, déjame decirte que no es Jesús el dueño de tu vida. Y si no es Jesucristo, ¿quién es? ¿Verdad? Simplemente estás a merced del enemigo o estás siguiendo al enemigo, al enemigo de Dios, ¿verdad? Vamos a leer el último texto, hermanos, en este día, ¿verdad? Qué interesante este tema bíblico que estamos leyendo, ¿verdad? Y vamos a terminar acá en este día con este texto que ya habíamos introducido, ¿verdad? Lucas 6:46. Vuelvo a repetir. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Esa es la pregunta, ¿verdad?, que Jesús habló en ese texto de Lucas 6:46. Esa misma pregunta te puede estar diciendo Dios en este día, amado hermano, ¿verdad?, o amigo. Si tú crees en Dios realmente o en Jesucristo, debes de someterse a su voluntad, ¿verdad? Y debes de arrepentirte de tus pecados, ¿verdad? Porque la paga del pecado es muerte, así dice Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro, ¿verdad? Si tú estás viviendo en el pecado, el pecado te va a llevar a la muerte, ¿verdad? ¿Cuál muerte? Puede ser muerte física, que por estar haciendo el mal vas a encontrar la muerte física, ¿verdad? O la muerte espiritual, porque no tienes relación con Dios ninguna. O la muerte eterna, que es la peor todavía. Imagínese que mueras practicando el pecado sin arrepentimiento. Que Dios te haya hablado, te hayan predicado la palabra de Dios y nunca hayas querido arrepentirte. ¿A dónde irá tu alma si mueres en el pecado? Simplemente serás juzgado, ¿verdad? Y si tus obras son encontradas en desobediencia a Dios, en práctica de la injusticia, y no la obediencia a los mandamientos de Dios, simplemente tu alma sufrirá pena de eterna perdición. O sea, en otras palabras, serás separado eternamente y para siempre de la presencia de Dios. Y yo te pregunto en este día, ¿te gustaría ser separado eternamente y para siempre de la presencia de Dios? No, ¿verdad? Si tu afirmación es no, entonces yo te digo en este día, vuelve tu corazón a Dios, arrepiéntete de tus pecados y obedece a Jesucristo como tu único Salvador. Es la única solución, ¿verdad? No hay otra solución en esta vida, porque la palabra de Dios nos da la oportunidad de volvernos a Él, al Señor Jesucristo. Y vamos a terminar entonces con este texto, ¿verdad? Lucas 6:46. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Y el tema de esta clase ha sido entonces, ¿es Jesús el dueño de tu vida? ¿El Señor de tu vida? ¿Verdad? La respuesta la tenemos cada uno de nosotros, ¿verdad? En nuestro corazón y en nuestra mente. Si somos hijos de Dios, entonces tenemos que estar obedeciendo lo que dice el Señor Jesucristo. Y si no hemos obedecido a Dios ni al Señor Jesucristo, entonces estamos como el hijo pródigo. Estamos viviendo en el pecado. Y lo que Dios espera en este día que oyes este mensaje es que te arrepientas de tus pecados, ¿verdad? Y confieses a Jesucristo como tu Salvador. Te arrepientas para que Jesucristo llegue a ser el Señor de tu vida, ¿verdad? Y una vez que Él sea el Señor de tu vida, Él te va a enseñar cómo llevar una verdadera vida que sea de su agrado, una vida cristiana. No será fácil, pero no imposible para Dios, para ti, ¿verdad? Porque sin Dios, sin el Señor Jesucristo, es imposible encontrar la salvación, ¿verdad?
No puedes encontrar ninguna salvación si es que no entregas tu vida al Señor Jesucristo, ¿verdad? Vamos a terminar acá en este día, ¿verdad? Ojalá que al momento que escuches este mensaje, el Señor Jesucristo sea el Señor de tu vida, ¿verdad? Y cada día le estés sirviendo a Dios como a Él se agrada. Que Dios te bendiga. Bendiciones, saludos.